Nadie puede amar ni comprender lo que no conoce. ¿Qué tal, super queridos de la Santísima Trinidad y de la Virgen María? Reciban un saludo de paz, alegría y esperanza en sus corazones. Soy Milton Pimentel y quiero darles la bienvenida una vez más a este su canal, El Querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Es justo y es necesario adorar, dar gracias al Creador, a Jesucristo nuestro Salvador y al Espíritu Santo nuestro Consolador. Gracias infinitas y le damos adoración en todo momento, que sean ellos dueños de nuestro corazón. Y unas gracias especiales a ustedes por el apoyo a estas enseñanzas, por permitirme y darme el privilegio de llegar hasta sus hogares, hasta sus corazones. Gracias por el apoyo y de verdad que reciban muchas bendiciones en sus hogares y esperando sobre todo que estas enseñanzas les permita edificar sus vidas y un encuentro personal absoluto y verdadero con Jesucristo nuestro Salvador. Hoy estaremos explicando los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Estaremos fundamentando desde las Sagradas Escrituras, la sana tradición, la catequesis de la Iglesia Católica. Claro que sí. Así que les invitamos a que, preparados en espíritu y en el amor de Dios a recibir las enseñanzas de hoy, recuerden que para ver estas enseñanzas por completo, síganos en YouTube como El Querer de Dios y Milton Pimentel en Facebook. Así que sin más preámbulo, vamos a proceder a explicar los dogmas para el día de hoy. Para fundamentar estos dogmas que enseña la Iglesia Cristiana Católica, utilizaremos como fundamento el texto obtenido del Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Lo leeremos desde el versículo 13 hasta el 19 para abrir un poquito más el contexto de lo que vamos a explicar a continuación sobre los dogmas que enseña la Iglesia Católica. Leemos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo escuchado el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, leímos del versículo 13 al 19, procedemos a leer y explicar brevemente estos dogmas. Después haremos una explicación un poquito más detallada de la Escritura, de la Sagrada Escritura tomada de San Mateo. Dijimos que son 5 dogmas sobre el Papa y la Iglesia.
el número 18 en secuencia de los 44 principales. Dice el dogma número 18. Eso enseña la Iglesia Católica. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a doctrina, culto y constitución. Es decir, la Iglesia enseña, afirma y reafirma que hay un solo fundador de esa Iglesia, Jesucristo. No miles de fundadores, sino un solo fundador que estableció cómo debería ser esa Iglesia. Dogma número 19 y segundo del grupo de los dogmas sobre el Papa de la Iglesia. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, como cabeza visible de toda la Iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Es decir, jurisdicción en este sentido, autoridad, poder, para gobernar, dirigir, pastorear sus hermanos y todos los demás que se iban a ir adhiriendo a esa iglesia, al cuerpo místico de Jesús, pero también a la iglesia visible de Jesucristo. Un tercer dogma, y después paso a explicar más detalladamente qué enseña la iglesia. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbre, sino también en la disciplina y gobierno de la iglesia. Es decir, no solamente posee la autoridad para dirigir y esa supremacía entre todos los apóstoles, sino que también el Papa tiene la autoridad para disciplinar a sus hermanos, a sus servidores, y siendo esa cabeza que eligió Jesucristo de la iglesia visible, Jesucristo le dio el poder para decidir, amparado y guiado siempre por el Espíritu Santo, que es quien conduce, quien guía, quien sostiene y lo lleva por caminos de verdad absoluta. Y sobre eso hablaremos más adelante, sobre el dogma siguiente, que el Papa es infalible. ¿Por qué le atribuye ese dogma? Cuando vimos en la Sagrada Escritura que hace alusión a que Jesucristo funda una iglesia, deja establecido claramente que no son iglesias, miles de iglesias, y que se crean días y días fundadas por hombres. Un solo fundador llamado Jesucristo, y hace 2000 años. Esa iglesia tiene unas características. Jesucristo establece unas condiciones, unas enseñanzas y cómo debería ser esa iglesia. Lo nombra la Sagrada Escritura, y cuando comparamos y llevamos esas características estableciendo con las diferentes denominaciones y otras iglesias y religiones, vemos cómo esas características, esos caminos conducen hacia la iglesia cristiana católica. Iremos detallando y explicando, como nos enseña la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, esas características que indican sobre esa iglesia. Retomando, y para que podamos entender para aquellos que no profundizan mucho en la Sagrada Escritura, un preámbulo antes de que Jesucristo hiciera esto. Claro, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, todo lo que decidan y hagan es la Santísima Trinidad y no uno solo. Lo que hace uno, sabe uno, lo sabe la Santísima Trinidad. Sabemos que Jesucristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados, lavar nuestros pecados, restaurar la gracia que se había perdido. Esa muerte
y una muerte de cruz, su sangre derramada, nos lavó del pecado. Y esa salvación tiene garantía cuando tú te adhieres al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo místico de Jesucristo, a la iglesia mística de Jesucristo. Jesucristo sabía que estaría un tiempo corto físicamente en la tierra. Por eso eligió ese grupo de hombres, los elegidos, los apóstoles, los llamados, los 12 apóstoles. Entonces, sabiendo que estaría un corto tiempo, les enseña, les explica todo lo necesario para que conozcan la buena nueva, el reino de Dios de amor y justicia que ha traído Jesucristo. Esa era su misión, rescatar esa gracia que se había perdido y dar a conocer el reino de Dios de amor y justicia a todos los hombres. Enseña a esos elegidos, los apóstoles, y a su vez enseñarían a otros. Y esa iglesia crecería día a día, sostenido por el Espíritu Santo y siendo Jesucristo la cabeza de esta iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Son la asamblea de lo que Dios ha llamado, la asamblea de lo que Dios congrega para que se adhieran al cuerpo místico de Jesucristo. Sí hay una iglesia mística, pero también hay una iglesia visible, y es ahí donde comienza a aparecer el protagonismo del apóstol San Pedro. Jesús lo elige porque quiso elegirlo. Jesucristo sabía que Pablo, como ser humano, como pecador, como tú y como yo, Jesús elige a esos 12 no a hombres perfectos, no a hombres santos. La santificación vendría después, cuando ellos dan su vida por Jesucristo, por su misión y por la iglesia de Jesucristo. Los elige a Él, lo elige a Él como cabeza, como piedra. Cuando Jesucristo hace referencia a que Pablo, sobre ti edificaré mi iglesia, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra en este sentido teológico significa firmeza, garantía, perseverancia, que era lo que Jesucristo necesitaba. Un sí de ti, de tu corazón, y esa firmeza y perseverancia para resistir, para conducir a través de todas las circunstancias que le vendrían a la iglesia. Jesucristo, como hombre y como Dios, sabía y conocía las debilidades de todos y cada uno, pero sabía que una vez le asistiera el Espíritu Santo, iban a ser renovados, cambiados, y con esa experiencia que tuvieron junto a Jesucristo, ese crecimiento y esa madurez de fe. Pedro lo traicionan muchos de sus discípulos, lo abandonan. Jesucristo sabía que todo eso pasaría. No obstante a eso, Jesucristo lo elige, porque Pedro, es una semejanza del ser humano, de que es débil en un momento, de que falla, pero luego cuando se arrepiente y se entrega de corazón y de verdad de Jesucristo, cambia y se convierte en elementos transformadores para los demás. Y ese tipo de personas necesitaba Jesús para que ese reino de Dios de amor y justicia se propagara a todas las naciones, como dice en San Mateo 28:18. Hagan a todas las naciones mis discípulos, vayan, proclamen el Evangelio, háganlo mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa era la misión de Jesucristo, y en ello delega esa misión, y Pedro asume esa misión, y por eso la Iglesia Católica enseña y explica y dice que esa Iglesia de Jesucristo son las características de la Iglesia Cristiana Católica creada por Jesucristo hace 2000 años. Por eso enseña y afirma y lo respalda la Sagrada Escritura. Una sola iglesia, un solo rebaño, un solo pastor, como nos enseña en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 21.
Jesús elige a Pedro entre todos. Muchos de los hermanos separados no están de acuerdo y dicen que la primacía no es de Pedro, sino de Santiago, de Pablo, etc. Obviamente no quieren obedecer y entender los mandatos de Jesucristo cuando claramente explica que Dios ejerció sobre Pedro ese poder, dándole las llaves del reino, invitándolo a que cuidara las ovejas, como nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del versículo del 5 al 25. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús le dice a Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Refiriéndose hacia los otros apóstoles y discípulos. Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te quiero, Señor, apacientas mi cordero, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. O sea, le estás diciendo, toma el control, dirige, cuídala. Está recayendo sobre la persona de Pedro la responsabilidad de guiar esas ovejas que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Claramente lo indica. No habla de miles de iglesias, una sola iglesia, un solo pastor. Y muchos de nuestros hermanos separados, protestantes, evangélicos, luteranos, etcétera, miles de denominaciones, dicen ser la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo pueden ser la iglesia de Jesucristo si la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años, que la fundó él mismo, no fundada por hombre? No denominaciones que tienen 5 años, 10 años, 500 años lo máximo. Cuando Martín Lutero, ex sacerdote católico, en el año 1517 se rebela contra la Iglesia Católica y se separa de la Iglesia Católica, y de ahí surge el protestantismo. ¿Cómo la Iglesia de Jesucristo va a tener 200 años? ¿Cómo la Iglesia de Jesucristo, si ellos dicen tener el Espíritu Santo y ser la Iglesia de Jesucristo, son un constante dilema de divisiones, de pleitos entre ellos? ¿Cómo es posible, si el Espíritu Santo une, cómo es posible que haya tantas divisiones entre ellos? ¿Cómo es posible que existan tantas denominaciones, tantos credos diferentes, que cada grupo cree en cosas distintas, siendo un solo evangelio, un solo Señor? ¿Cómo es posible que hoy se congregan unos hermanos y mañana pelean, discuten, se separan y crean otro grupo y comienzan a creer cosas distintas a los que pertenecían al grupo anterior? ¿Cómo pueden justificar nuestros hermanos protestantes, separados, evangélicos, que ellos son la iglesia de Jesucristo? Porque el Espíritu Santo une, no divide. Y por eso, ¿cómo es posible que tantos pastores que se autoproclaman pastores, cuando Jesucristo elige uno y ese otro enseña y le da la sucesión apostólica, pasando el código de enseñanza tal cual enseñó Jesucristo, para que continúe y no sea alterada esa doctrina, esa enseñanza de Jesucristo? Jesucristo, sabiendo que vendrían falsos profetas, falsos pastores, otros que enseñarían otras cosas, por eso enseñó a los apóstoles, y los apóstoles se preocuparon de enseñar tal cual esas enseñanzas de Jesucristo, para salvaguardar, para, como guardianes de la fe, proteger y evitar que otros desviaran ese evangelio puro. ¿Cómo se explican nuestros hermanos, si ellos dicen ser la iglesia de Jesucristo, que entre ellos existe una división absoluta, una guerra constante para ver quién tiene la razón, cuando hay una sola verdad y un solo evangelio que enseñó Jesucristo? Por eso le llamamos a que los hermanos se den cuenta que la Iglesia Católica cuenta con esas características de la Iglesia de Jesucristo. Tenemos un solo rebaño, un solo pastor. Jesucristo es el pastor por excelencia, pero hay un pastor visible que es el sucesor. Pedro fue el primero, y desde entonces 266 papas, padres,
pastores guiando esa iglesia de Jesucristo. No podemos decir entonces, hermanos, que ustedes son la iglesia de Jesucristo. Reconocemos que están en la búsqueda de amar a Jesucristo, de amar a Dios, pero Jesucristo estableció una iglesia para que nos guíe hacia el camino correcto. Son personas de buenos sentimientos y con deseo de buscar a Dios, pero están dando pasos en otra dirección a la que Jesucristo enseñó. Diferentes credos, diferentes denominaciones, diferentes divisiones cada día. Una experiencia muy triste y dolorosa, donde solamente hace reflejar que no hay unidad entre los cristianos y que solamente les interesa otras cosas que no es la de pertenecer a la iglesia original de Jesucristo. Una sola, y la fundó Jesucristo hace 2000 años. Y es una invitación para que ustedes, hermanos, reconozcan y enderecen lo que se ha torcido en ese sentido y regresen a la iglesia verdadera de Jesucristo, columna y base de la verdad, 1 Timoteo 3:15. El cuarto dogma y el número 21 en el orden de los 44, el Papa es infalible, como también es infalible la iglesia. Recuerden, el término infalible se diferencia de impecable. Es decir, el Papa es un pecador como tú, como yo, como otro cualquiera, pero es infalible cuando se pronuncia como ex cátedra. ¿Y qué es el término ex cátedra? Cuando digamos ahorita que el Papa es la máxima autoridad en la iglesia y como sucesor de Pedro, se depositó el Espíritu Santo en la iglesia y es el Espíritu Santo quien sostiene la iglesia y quien la guía y quien ayuda a tomar las decisiones y determinar los pasos y el camino a seguir. Entonces, cuando el Papa habla como pastor de sus fieles y pone de manifiesto su autoridad, enseñando doctrina en asuntos de fe y costumbre para enseñárselos a sus fieles, para que lo acepten como válido, como verdad. Ahí está hablando en términos de ex cátedra. Infalible, en otras palabras, para que podamos entender, si tiene el Espíritu Santo no se equivoca, porque es la tercera persona de la deidad, de la Trinidad. Entonces, como es asistido por el Espíritu Santo, no hay error en el Espíritu Santo. Y como es sucesor de Pedro y se deposita por sucesión apostólica el Espíritu Santo, no hay margen de error en asuntos de fe. En asuntos de fe. Ya cuando se trata de otros asuntos que no son de fe, el Papa puede equivocarse en asuntos científicos, en asuntos políticos, en asuntos económicos, pero cuando se habla en asuntos de fe, el Papa, porque es asistido por el Espíritu Santo, es infalible, es decir, no se equivoca. Al igual que el dogma número 22, la Iglesia es infalible en asuntos de materia de fe y costumbres también, por la infalibilidad del Papa. Como el Papa, Jesucristo es quien funda la iglesia, Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico de su iglesia, y el Papa es la cabeza visible de la iglesia de Jesucristo, y como es la deidad con el sucesor de Pedro, a quien se le dio potestad y se le dieron las llaves sobre el reino de los cielos, por eso se habla de que el Papa y la Iglesia son infalibles en asuntos de fe y costumbre, sobre verdades que se le enseña a los fieles, no se equivocan. Sí son pecadores, como tú y como yo, pero son infalibles. Una de las cosas que quiero abundar brevemente para que nuestros hermanos
cristianos católicos entiendan por eso la necesidad y la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Al desconocer las Sagradas Escrituras, somos seducidos por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y como desconocemos nuestra iglesia, somos seducidos y arrastrados por otras enseñanzas que no son la correcta, la que enseñó Jesucristo. Por eso es importante estas enseñanzas para conocer, comprender y amar nuestra iglesia, y para que como roca viva, firme, como Pedro, firmeza, podamos defender la iglesia de Jesucristo. No que venga cualquier persona a tratar de influenciar, a contarnos o describirnos según su verdad ciertas cosas que no la enseña Jesucristo, y fácilmente nos convencen, nos arrastran y viene la expresión: ya yo soy cristiano, yo era católico, dejando ver claramente el desconocimiento de las Sagradas Escrituras y que no conocía tu iglesia. Parte de las características que nos ayudarán a identificar cuál es la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera de Jesucristo, son esas características que nos llevan hacia el camino, que nos dicen: wow, esas son las cosas que hacían los primeros cristianos. ¿Cómo me oriento si hay tantas denominaciones en el día de hoy que dicen tener la verdad y dicen ser la iglesia de Jesucristo? Ya les decía una anteriormente, no puede haber tantas divisiones, tantas subdivisiones, tantas denominaciones, tantos credos diferentes cuando hay un solo Señor, cuando hay una sola iglesia. El Espíritu une, no divide, y es una de las características principales que destacan nuestros hermanos protestantes, la constante división y pleito entre ellos mismos. Tú puedes conocer 5 o 6 denominaciones y cada quien cree en cosas diferentes. Hermanos, esa no es la iglesia de Jesucristo. Hay una sola enseñanza, un solo rebaño y un solo pastor. Es una de las características de la iglesia de Jesucristo que claramente señala a la iglesia católica. Un solo fundador, Jesucristo. El Dios Jesucristo fundador. No hombres como tú y como yo. El fundador de la iglesia cristiana católica hace 2000 años es Jesucristo. No hombres ni hace 5 años ni 10 años. Es otra de las características. Es universal, o sea, está en todas partes, abarca a todos y a todos. Por eso el nombre de nosotros católicos es una característica de la iglesia de Jesucristo. Católico, que significa universal, que no rechaza a nadie, que recibe a todos en el amor de Jesucristo, en el amor de Dios. Muchos dicen: pero que no es la iglesia católica porque ese nombre no aparece. Realmente quien fundó la iglesia católica fue el emperador Constantino. Se les olvida que los primeros cristianos eran perseguidos una vez Jesucristo sube al cielo, eran perseguidos por los romanos y tenían que practicar su fe en las catacumbas. Se escondían y estuvieron varios cientos de años escondidos. Y fue hasta el año 325 que el emperador Constantino autorizó, legalizó a que los cristianos podían practicar su fe públicamente, convencido por su madre que se había convertido al catolicismo. O sea que eso es mentira, que dicen que Constantino fue el que fundó la iglesia católica. La iglesia católica la fundó Jesucristo con una sucesión apostólica, que es otra de las características de la iglesia de Jesucristo. Existe una sucesión apostólica. Desde Pedro hasta el Papa de hoy, 266 pastores guiando la iglesia de Jesucristo, 266 papas guiando esa iglesia de Jesucristo. Así que la iglesia también es jerárquica. Donde están los obispos, donde están los diáconos, ahí está la iglesia de Jesucristo. Columna y base de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Son características claras.
¿Cuál era otra de las características importantes? La fracción del pan, la Eucaristía. Compartían y celebraban diariamente la fracción del pan. Se reunían como hermanos. ¿Quién practica la fracción del pan, la Eucaristía? La Iglesia Cristiana Católica. Otra característica más de la Iglesia de Jesucristo, siendo Jesucristo el centro, el cuerpo santo que se ofrece en el altar, no como sacrificio, porque ya se entregó una vez para siempre, sino en conmemoración de ese sacrificio. ¿Ok? Otra de las características de la Iglesia de Jesucristo, que también la posee la Iglesia Católica, tiene a María como parte importante y el sostén de la fe, y como parte importante también en la historia de la Iglesia de Jesucristo, siendo ella el arca sagrada que recibió al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Salvador del mundo. Ella es parte importante en la Iglesia de Jesucristo. ¿Quién tiene a María como parte importante en su iglesia, en el seno de su iglesia? La Iglesia Cristiana Católica. Ven, hermanos, hay una serie de... ¿Quién tiene también los sacramentos? Los sacramentos. La Iglesia Cristiana Católica. ¿Y qué son los sacramentos? Son caminos, vías para recibir la gracia de Dios. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el orden sacerdotal, la reconciliación o confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio. Esos son sacramentos que son vías para recibir esa gracia divina. Así que son características específicas, importantes, notorias, que describen realmente cuál es la Iglesia de Jesucristo. No te dejes persuadir tan fácilmente por enseñanzas que se apartan de la que enseñó Jesucristo. Y un dato curioso, hermanos, y esta pregunta directamente para mis hermanos protestantes. Puedes preguntarle a tu pastor, pastora, si puede nombrarte un pastor o pastora en el año 100, en el año 200, el nombre de una denominación en el año 300, el nombre de una congregación en el año 500. ¿Qué denominación existía en el año 600? ¿Qué grupo de pastores existía? ¿Quién nombró a esos pastores en el año 600? Si puede señalar. ¿Cómo es posible entonces que puedan decir que ustedes son la Iglesia de Jesucristo? Cuando los primeros cristianos, todo indica que son como cristianos católicos. Esos primeros cristianos son católicos. No pueden, hermanos, señalar. Así que ustedes surgen, como decía anteriormente, en el año 517, cuando Martín Lutero se revela con sus famosas reformas protestantes. Y de ahí surgen entonces las diferentes denominaciones que existen hoy. Con ello no estoy señalando que ustedes sean los peores o que sean personas malas. Son buenas personas que buscan de Dios, me consta. Personas servidoras, de buen corazón, de servicio, con adoración, pero están yendo por el camino equivocado porque se han apartado de la iglesia verdadera de Jesucristo. Y al apartarse de la iglesia verdadera de Jesucristo, están asumiendo caminos no correctos y doctrinas diferentes a como las enseña Jesucristo.
Dogmas sobre el Papa y la Iglesia, tomando como fundamento el texto de San Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 20. Sí, Jesucristo fundó una iglesia hace 2000 años y depositó en la persona de Pedro esa confianza, poniéndolo como cabeza de la iglesia, como piedra viva, donde le dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, dándole además las llaves del reino para atar y desatar en la tierra y en el cielo, para adherir miembros a su iglesia mística. Les enseñó a todos los apóstoles cuánto necesitaban saber para cumplir con su misión y para que fueran guardianes fieles de sus enseñanzas de los futuros falsos profetas que enseñarían medias verdades o falsas doctrinas distintas a la de Jesucristo. Conociendo las características de la iglesia primitiva, sería fácil identificar cuál es la iglesia que desde su fundación existe hasta hoy día, la Iglesia Cristiana Católica. Un solo rebaño, un solo pastor, como nos dice Juan 10:16. No miles de denominaciones y miles de pastores que dicen ser la Iglesia de Jesucristo, con apenas años de fundadas por hombres que se autoproclaman pastores. Si dicen ser la Iglesia de Jesucristo y que poseen el Espíritu Santo, ¿por qué tanta diversidad de credos, pleitos y divisiones entre ellos? Sabemos que la Iglesia de Jesucristo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une, no divide. Sabemos que esa iglesia que describe la Biblia es la Iglesia Cristiana Católica, porque Satanás siempre ha estado en constante persecución de la Iglesia de Jesucristo y de la Virgen María, como nos refiere Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Sí, hermanos, el mal proceder de algunos de sus miembros han hecho mucho daño a la Iglesia de Jesucristo y a la vida de indefensos e inocentes. Ciertos papas, obispos, sacerdotes, diáconos, algunos laicos han fallado y caído tentados por Satanás, trayendo tristeza y dolor a la Iglesia de Jesucristo. El pecado nos alcanza a todos y en todo lugar que esté el ser humano. Sabemos que todos somos pecadores y caemos y que la misericordia de Dios es infinita, pero debemos reconocer cuando se falla. Sus propios discípulos le fallaron, lo abandonaron y lo dejaron solo. Él nos prometió que ni las puertas del infierno podrán destruirla, como nos dice en Mateo 16:18. El Espíritu Santo sostiene y guía esa iglesia. Sí, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, pero también es una sola iglesia por una y base de la verdad. Sin duda alguna, Cristo nos llama a todos a ser piedras vivas que ayuden a edificar su iglesia, a adherir más miembros a su cuerpo místico, más vidas a los pies de Jesucristo. Oremos pues, hermanos, por la unidad de todos los cristianos, un solo rebaño, un solo pastor, un solo pueblo de Dios en adoración absoluta. Apartémonos pues de todo aquello que nos aleja de la gracia de Dios, vivamos en santidad y entonces la verdadera iglesia de Jesucristo llegará a tu casa. Los templos no son iglesia, son lugares de adoración, de oración. El verdadero templo del Espíritu Santo está en ti. Tú eres parte importante, tú eres un miembro importante de esa iglesia de Jesucristo. Todos unidos formamos esa iglesia mística de Jesucristo. Lluvia de bendiciones para ti y los tuyos.